Quiero decirle que nosotros estos domingos estamos llevando a cabo una enseñanza que se titula Instruidos y Fundamentados en la Palabra. Y estamos hablando de fundamento, estamos hablando de doctrina, de doctrina básica para el Hijo de Dios. Y la importancia de ser instruidos en la palabra es para no ser llevados por vientos doctrinales y ser fundamentados y crecer en el conocimiento de Dios que da fundamento. No es emoción, es convicción a través del Espíritu Santo. Estamos hablando de conversión, santificación, bautismo en el Espíritu Santo, que precisamente es hoy, sanidad divina y la segunda venida de Cristo. Hoy nos corresponde hablar de el bautismo en el Espíritu Santo. Esta enseñanza vamos a ir despacio, no vamos a correr. Probablemente nos lleve 2 domingos o 3, no sé. Pero quiero poner un fundamento porque la importancia de estar fundamentados en la Biblia y de conocer al Espíritu Santo va más allá de las emociones. Tiene que ver con una verdad impregnada en su corazón y en mi corazón. Diciendo esto, quiero manifestar lo siguiente. Nosotros creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo creo firmemente y al 100% en la manifestación del Espíritu Santo. Lo que no creo es en la emoción pasajera. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo es muy importante, pero no va a ser más importante como conocer al dueño de las manifestaciones, al autor y consumador de nuestra fe, que se llama Jesús. A simple entrada suena muy sencillo, pero es que cuando hablo de conocer al Señor y ser fundamentado en Él, hablo de desarrollar un carácter espiritual que el Espíritu Santo nos da a través de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de fundamento de la palabra y hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hablo de la evidencia que tiene que ver en usted y en mí y de manifestar lo que creemos cuando tenemos un bautismo de fuego. Cuando un cristiano se avergüenza de llamarse cristiano, le hace falta un bautismo de fuego que le dé autoridad y denuedo ante la sociedad y ante cualquier persona que está por delante. Obviamente con amor y respeto, pero el Espíritu Santo nos da autoridad y denuedo para manifestar la gloria de Jesús. Y le pongo un ejemplo. La Biblia habla de Pedro y Juan cuando iban a la hora del culto al templo La Hermosa. Se encuentran a un paralítico de nacimiento, o un cojo de nacimiento, dice la Biblia, pero no podía caminar. Y se encuentran que les pide dinero y le dice, les pide dinero, y Pedro y Juan le dice, no tengo plata ni oro. Porque Pedro y Juan eran hombres, no tenían, mejor dicho, una posición económica fuerte. Pero lo interesante aquí es que le dice, mira, yo no tengo dinero, no tengo plata, no tengo oro, pero te voy a dar lo que yo tengo. Y lo que yo tengo se llama el poder del Espíritu Santo. E inmediatamente oran por él y le dice, en el nombre de Jesús, levántate. Y se levanta y fue sano en aquella hora y glorificó al Señor. Dice, no tengo plata ni oro, pero tengo poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué les hizo a ellos manifestar eso? Sencillamente es que estaban llenos de la gloria del Señor, estaban llenos del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué pasó con los 120 en el aposento alto? Le fueron manifestadas lenguas, fue un derramamiento del Espíritu Santo, e inmediatamente después de ese derramamiento empiezan a predicar la palabra con denuedo, con autoridad, con discernimiento de Dios. Empiezan a sanar enfermos, y Pedro en el primer discurso se convierten muchos al Señor. ¿Por qué sucede eso? Porque hubo un poder del cual fueron llenos, que fue el poder del Espíritu Santo. Y vean qué importante. La evidencia de hablar en lenguas es importante para el cristiano. Más adelante hablaremos de ello. Lo que pasa es que mucha gente se queda solamente con la manifestación, pero no conoce al Señor que da los dones.
Digo esto porque no podemos caer en una falsedad cristiana donde solamente se muevan los dones y haya manifestaciones, sino que tiene que haber fundamento y carácter a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que aprender a discernir delante de quién estamos o qué espíritu nos está ministrando a alguien. Puede ser que alguien esté ministrando y no sea en el poder del Espíritu Santo. Pueda estar ministrando en, ¿cómo se llama? En autoridad humana y no en autoridad de Dios. O puede ser que esté ministrando en otro espíritu. Y digo esto porque no necesariamente cuando alguien menciona a Dios puede estar alineado con Dios. Puede ser que alguien mencione a Dios, pero no estar alineado con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se están amparando bajo un método, se están amparando bajo una palabra de un hombre, o se están amparando bajo una manifestación que en su momento se dio, pero no están desarrollando el carácter de Dios. Y quiero explicar mejor esto. Le contaba a los hermanos de la mañana que en algún momento de mi vida, y mi esposa es testigo de ello, estábamos en una iglesia y en su momento se empezó a distorsionar la doctrina. De tal manera que hablaban de la Biblia, pero sacaban de contexto muchas cosas. Y se movían en manifestaciones que no digo que inicialmente eran de Dios, pero por no tener fundamento del Señor, es decir, palabra, tener revelación de lo que el Espíritu Santo quiere, caían en emociones de hombres y caían en manipulaciones hacia el pueblo, y de tal manera que lo que no está fundamentado en el Espíritu Santo va a caer. Y quiero decirlo de una forma muy general para no entrar en detalles, pero en una ocasión, en un culto que había, una persona dijo: vamos a azotar al diablo. Entonces yo que estaba atrás, yo me dije: a azotar al diablo, pero vamos a ver de qué trata esto. Él sacó su faja, su cinturón o su cincho, como quieren llamar en algunos lugares, y empezó a golpear el piso con el cinturón. Y dice: vamos a azotar al diablo. Cuando yo me di cuenta, la gente en la iglesia estaba sacando sus cinturones o su faja y estaba golpeando al piso. Para mí hasta ahí esto ya estaba fuera de orden. Porque, por lo siguiente, porque empiezo a hablar y se empezó a amparar bajo un versículo que decía que Jesús entró al templo y sacó a los cambistas porque decía que mi casa es casa de oración. Sí, eso dice la Biblia. Pero el contexto en que lo estaba manejando era errado, no era el correcto. A tal punto que cuando yo estaba ahí le contaba a los hermanos que hasta una hebilla salió volando. Algo peligroso. Entonces me puse a pensar yo. Él decía: vamos a azotar al diablo, se ampara en un versículo que estaba fuera de contexto y empieza a golpear el piso. Empezando a estudiar y empezando a ir un poco más allá de que la doctrina se estaba desviando y habían cosas emocionales, no basadas en la Biblia, sino basadas en la emoción, entonces estábamos cayendo en un desorden en la iglesia, a lo cual yo me abstuve de hacerlo porque no estaba de acuerdo, y con el tiempo uno fue entendiendo que habían cosas que no estaban fundamentadas, sino que estaban fundamentadas en la emoción del hombre, pero no en la palabra. Le puedo mencionar otras cosas por ejemplo, estas enseñanzas que se están hablando de la prosperidad, y hacían ciertas cosas en la iglesia, lo cual yo consideraba que era manipulación a la gente, y no estaban llevando a la gente a Cristo, sino a la emoción. ¿Me doy a entender? No voy a entrar mucho en detalle, pero se manejaban conceptos como quien dice: dele a Dios y Dios te va a dar más. Y todo lo que hablaban probablemente no era con mala intención, pero no estaba bien direccionado, todo por no tener un fundamento direccionado por el Espíritu Santo. ¿Sí, amén? Entonces la gente decía: si usted da tanto, Dios le puede bendecir con más. A la hora de hacer ese pacto, dicho sea de paso, solo Dios puede pactar, porque el que pacta es el que tiene que dar. Nosotros no tenemos que darle a Dios, Él sí tiene mucho que darnos. Nosotros hacemos votos delante de Dios, pero resulta ser que decían: pacte con Dios para que Dios te bendiga más. Entonces mi pregunta era: un inconverso, un carnal que fuera millonario podría decir: así es el negocio, entonces yo voy a dar $1,000 para que Dios me dé 2,000.
Pregunta, ¿será eso correcto? A ver, díganlo conmigo, ¿será correcto sí o no? Por supuesto que no era correcto, porque yo no voy a negociar con Dios dinero. Antes de decirle a la gente, dele a Dios, hay que decirle, vengan y entremos en cuentas cómo está su corazón y mi corazón, porque lo que Dios busca es una formación del hombre en su ser interior para que lo demás fluya. Cuando alguien está direccionado en la palabra y fundamentado en la verdad y revelación del Espíritu Santo, es alguien que da sin que le digan. Es alguien que adora sin que se le pidan. Es alguien que ora, intercede, se congrega, busca la palabra sin necesidad de que le estén diciendo o engañando. Entonces me doy cuenta que muchas veces la iglesia ha caído en errores doctrinales por falta de fundamento y por falta de dirección del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo no nos vamos a quedar solamente en hablar en lenguas, que no vamos a hablar hoy de eso. Claro, el hablar en lenguas es una evidencia del poder del Espíritu Santo. El problema es que mucha gente solo se queda en la manifestación y no da evidencia de ser un verdadero cristiano en la calle, en el trabajo, en el estudio, cuando ese es el carácter de Cristo a través del Espíritu Santo. Con esto que yo le acabo de decir, le estoy hablando de fundamento, porque cuando hablamos de esta doctrina fundamental del Espíritu Santo, no estamos hablando de emociones, estamos hablando de un fundamento. Sin Espíritu Santo no habría creación. Sin Espíritu Santo no hay santificación, porque Él es el agente santificador. Pero yo quiero que usted me comprenda, y los que están de manera virtual también, hemos caído en errores doctrinales y hemos caído en emociones de que solamente nos quedamos en las manifestaciones y no conocemos al Señor de la manifestación, que se llama Jesucristo. Y voy a explicarle mejor para que me entienda. Y lo voy a decir con mucho temor y mucho respeto, pero es que esto hay que hablarlo así claramente. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda que hace algún tiempo un hermano muy usado por el Señor llamado Benny Hinn, en algunas de sus conferencias se quitaba el saco y oraba y extendía el saco a las personas para que recibieran unción? ¿Cuántos se acuerdan? Los que no se acuerdan, quiero explicarles. Esa fue una manifestación del Espíritu que Dios le dio a él, no me la dio a mí. Y como se la dio a él, obviamente va a funcionar, porque es una manifestación que en su momento se da y la gente recibía la unción, y yo no dudo de eso. El problema que se dio en la iglesia es que algunos ya empezaron a quitarse el saco en los cultos y empezaban a tirar el saco a la gente. ¿Por qué? Porque Benny Hinn lo hacía, yo también lo hago. Error. Yo no puedo hacer algo que no me ha sido revelado. A ver, ¿está conmigo o no? Yo no puedo hacer nada que no me ha sido revelado. Para usted hacer algo tiene que ser revelado, porque de lo contrario sería copiar algo que yo no lo entiendo. ¿Sí me explico? Entonces me daba cuenta que las manifestaciones eran reales. Lo que no era real era lo que la gente estaba haciendo sin conocimiento de la palabra. Entonces la gente estaba en un culto de oración, empezaba a adorar a Dios, y de un repente a otro se quitaba el saco y decían, recibe la unción. Yo no digo que no era cierto, era cierto lo que Benny Hinn hacía. Lo que no era cierto era la emoción en la que mucha gente estaba cayendo por falta de fundamento. Entonces yo le decía a los hermanos en la mañana, y lo decía de manera como de chiste. Entonces, si un predicador de un repente a otro se quita el zapato y le dicen, reciba la unción, entonces ya porque él lo hizo, yo también lo voy a hacer. De repente no cae por la unción de Dios, sino por la unción del olor. ¿Me doy a entender? Yo no puedo hacer algo que alguien hace cuando no me ha sido revelado. Para yo poder hacer algo en el nombre del Señor, primero me tiene que ser revelado. Es por ello que yo le he contado a usted que cada año, desde el 2014, que Dios nos viene marcando con palabras, son palabras que yo no he escuchado en la radio y televisión, que Dios me las ha dado directamente. Que de repente las escucho en otro lugar, bueno, gloria a Dios, Dios está manejándonos en un mismo sentir. Pero Dios nos marca, y no necesariamente la palabra es solo para ese año, es para todos los años. Pero yo le digo, Señor, revélame para proclamar sobre la iglesia la redención y restitución. Pero si yo agarro algo y lo copio y lo quiero poner acá,
será imitación, será una copia y de repente tal vez no funciona porque no me ha sido revelado. Y es aquí donde yo quiero llevarlo a usted. Para que haya bendición, revelación y fundamento y carácter de cristiano, que a través del tiempo usted se mantenga, usted y yo necesitamos conocer al Espíritu Santo a través de ¿qué? De la palabra. Lo que pasa es que mucha gente, vamos a ver, y lo digo con respeto, mucha gente dice, quiero que me den una palabrita de bendición. Entonces la otra persona lo hace con voluntad, con buen deseo, y le bendice, y eso está bien. Lo que no está bien es que la persona que recibe la bendición pretenda que con eso ya es bendecido, cuando no se ha sometido, cuando no ha buscado a Dios, cuando no ha orado, cuando no ha buscado la Biblia. Entonces déjeme decirle que esa bendición pueda estar fundamentada en la emoción. Cuando está fundamentada en Cristo es cuando yo le digo a alguien, yo voy a orar por ti, pero lo más importante es que usted busque el fundamento y haga su culto racional y busque a Dios y busque humillarse y busque quebrantarse delante de Dios, busque palabra, y al leer la palabra estoy leyendo a Cristo, porque Cristo es la palabra, y Jesucristo dijo que el Espíritu Santo iba a tomar de mí para darlo a conocer a la iglesia. Entonces, ¿cómo se conoce el Espíritu Santo? ¿Por las emociones o las manifestaciones o por la palabra? Por la palabra. De nada sirve que yo le diga a usted, haga esto, lo otro, y no, si no está fundamentado en la Biblia. Cuando usted escucha algo en la radio y vea algo en la televisión, si no está en la Biblia, no lo crea. Pero mucha gente dice, es que el hermano en la televisión, es que el hermano en la radio lo dijo. Sí, él lo puede decir, pero está en la Biblia. Esa es mi pregunta. Es que, hermano, discúlpeme, pero a veces la iglesia parece como la lorita, ¿verdad? Repite lo que oye. Yo repito lo que oigo de Cristo. Yo repito lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y así va a funcionar el asunto. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, que más adelante vamos a hablar. Porque cuando nos metemos a conocer al Espíritu Santo, entendemos que hay dones de ministerio, dones de manifestación, dones de servicio. Hay fruto del Espíritu en Gálatas. Pero me doy cuenta que todo eso tiene que fluir en el terreno de la obediencia. Y cuando yo me someto a Dios verdaderamente, entonces Cristo me es revelado a través del Espíritu Santo. No por una emoción, no porque alguien puso la mano en mi cabeza y ya caí. Eso es una parte. Tu carácter y mi carácter necesita ser formado a través del Espíritu de la palabra. Y el Espíritu de la palabra es el Espíritu Santo operando a través de Cristo. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío. ¿Y qué va a pasar? Y le va a dar a conocer las grandezas de mi gloria. El Espíritu Santo tomará de Cristo para darlo a conocer a la iglesia. Pregunta, ¿quién es Cristo? El Verbo encarnado. ¿Y qué es el Verbo encarnado? La palabra en tu corazón. ¿Y qué es lo que tienes en tu mano? No importa si sea Biblia tradicional o tengas ahí la Biblia en el celular o en tu tablet. Lo que estás leyendo, ¿qué es? Es la Biblia. Entonces estás leyendo al Cordero de Dios, estás leyendo a Cristo. Y mientras más palabra, más revelación habrá. Porque repito, dice el Espíritu Santo, Cristo dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo dará a conocer. El Espíritu Santo nos da a conocer al Cristo revelado. ¿Me doy a entender? Entonces la iglesia no puede hacer nada que no le ha sido revelado. Si usted copia algo, y yo quiero que usted me entienda bien esto, porque cuando hablo de copiar es decir, como allá lo dicen, yo lo digo. Como allá dijeron soltar la palabra, yo la suelto aquí. Sí, usted puede soltar la palabra, pero hay que ver en el terreno donde estás. Se lo voy a explicar más claro, porque a veces usted se me queda viendo así. Usted tiene hijos, sea padre o sea madre. Usted busca el bien de sus hijos y la disciplina de sus hijos. Pero si sus hijos se portan mal, son malcriados, no hacen caso, usted les va a decir, tranquilo hijo, no hay problema, yo te voy a seguir bendiciendo con esto.
usted estaría cometiendo un error porque está malformando a sus hijos. Primero tiene que desarrollar en ellos responsabilidad, carácter, para que se ganen aquello que se han merecido. ¿Sí o sí? Mami, ¿me deja salir? Claro, cuando lave los platos y limpia la cocina. Está hablando el Señor, ¿verdad? Mami, pero ya tengo tanta edad, tengo casa y tengo carro. Puede tener hasta un tráiler, pero si vive en la casa la respeta. Entonces usted somete a sus hijos a una disciplina para formarles el carácter. Si usted no hace eso, está mal formando, y cuando crece, está creciendo un árbol doblado. Y ya cuando lo quiere enderezar no va a poder. Espiritualmente hablando es igual. Señor, dame la bendición, pero no quiere trabajar. Señor, fluye tu gloria, pero no quiere orar. Señor, yo quiero una casa, carro y viajar, pero no quieres estudiar. Y entonces caemos en un error espiritual cuando alguien ora y dice, yo desato sobre ti, y la gente recibe, claro que sí, pero lo que sigue a eso es la responsabilidad de someterse a Dios y conocer al Espíritu Santo para que nos dé el carácter de Cristo. ¿Verdad que es muy fácil? Señor, ayúdame, yo quiero la bendición, Señor, pero quiero que me bendigas ya. Y creemos que la bendición es instantánea. ¿Cuándo vimos a los apóstoles, a la iglesia apostólica? ¿Cuándo vimos a Pedro, Juan? Señor, bendice. No. Si queremos avivamiento, necesitamos agonizar en la presencia de Dios. Siglo XXI, la era de la digitalización. Oh, todo está aumentando. Sí, ¿de qué se asombra si la Biblia dice que la ciencia aumentará? No nos asustemos de todo lo que viene. Si la Biblia dice la ciencia aumentará. Es más, como alguien dijo, si Cristo no ha venido, porque no sabemos, puede ser hoy, puede ser mañana, pero que viene, viene. Pero si Cristo no viene de aquí a un tiempo, de repente las carreras del futuro será, dice, estudiar para ir a trabajar a viajes a la luna. No, pastor, ¿cómo se le ocurre? La ciencia está aumentando. De repente habrán carreras, ya no las hombres y mujeres que trabajan en los aviones, se me fue el nombre, los contracargos que trabajan en un avión, y ahora será contracargos para ir a la luna. Y usted dice, no, eso es imposible, la ciencia aumentará. Así que cuando todas las cosas que pasan en el mundo están en la Biblia, los códigos están en la Biblia. La gente se asusta, ay, que la guerra en Israel, pero está en la Biblia. ¿Sabe por qué pasa? Porque no lee la Biblia, no conoce, no escudriña, no quiere buscar al Señor. Ah, no, solo quiero la bendición de Dios, pero no quiere someterse. Hay que conocer los tiempos que estamos viviendo. Por supuesto, hay que orar por Jerusalén, hay que orar por Israel, hay que orar por la paz del mundo, pero bienaventurados son aquellos que bendicen a Israel. Claro, ese es un tema que más adelante hablaremos, el por qué la guerra de Israel con Palestina. Tiene un porqué, tiene una razón. Estudiaron un poquito sobre los asentamientos ahí israelíes y un montón de cosas que conllevan a esto, pero lo que quiero enfatizar es que todo está en la Biblia. Pero quiero enfocarme en el bautismo en el Espíritu Santo. No solamente es hablar en lenguas, es tener denuedo y autoridad a la hora de pronunciarme delante de alguna persona. ¿Por qué muchos a veces tienen temor de predicar a Cristo? Les hace falta un bautismo de fuego que les dé denuedo de hablar de Cristo. Yo honro y bendigo a los gobernantes que se paran frente a un estrado, sea en un parlamento o sea en cualquier otro lugar, y mencionan a Dios. ¿Por qué avergonzarme de Dios? No vemos que todo el mundo sale en sus manifestaciones y dice, yo creo en esto y creo en lo otro. ¿Por qué si la gente proclama y dice lo que cree o vive con ideologías, por qué me voy a avergonzar yo de Cristo? ¿Por qué me voy a avergonzar de decir que soy hijo de Dios? Por eso yo bendigo a los gobernantes que están en eminencia y mencionan a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos
que ese es nuestro fundamento. No lo hacemos por proselitismo, por emocionalismo, lo hacemos por una convicción. Pero bueno, cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de una base fundamental. No puede haber avivamiento si no hay fundamento. El Espíritu Santo nos revela a Cristo y nos da carácter para mantenernos. Entender, amado hermano y hermana, amada iglesia, entender esto, que Cristo quiere nuestra bendición, pero también quiere nuestra santificación, nuestro sometimiento, y que conozcamos al Espíritu Santo en su esplendor, no por emociones, no solamente por manifestaciones, sino por el carácter del Cristo ascendido impregnado en tu corazón. ¿Me doy a entender, hermano? Es muy fácil a veces moverse en la manifestación, pero otro desafío es moverse en el carácter de Cristo. Porque yo conozco gente que ha sido usada grandemente por Dios, pero cuando le hablo de usada por Dios, es algo extraordinario. Como un hombre es usado por Dios, pero ese mismo hombre o mujer usada o usado por Dios, lo he visto teniendo debilidad de carácter. Dios lo puede usar en un don, pero resulta ser que en su vida diaria no manifiesta un carácter, y es ahí el problema. A nosotros nos corresponde orar, no señalar la persona. Recuerde que David y Saúl, David sabía que Saúl estaba mal. David sabía que Saúl se había desviado del Señor, pero aún así David dijo: no puedo tocar al ungido. Y David se mantenía de largo, en el sentido que no podía tocar al ungido de Dios a pesar de los errores que estaba cometiendo. Pero la pregunta es, ¿Saúl fue llamado por Dios? Claro, Saúl fue usado por Dios también, pero cuando él se descuidó de la gracia, empezó a tener debilidad en su carácter. Lo que yo quiero enfocar a la iglesia hoy en día es: no ponga su mirada en la manifestación solamente, sino en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesús. Y Jesús quiere darte a través del Espíritu Santo carácter, firmeza, estabilidad, para que entendamos que cuando somos bautizados en el poder del Espíritu Santo, no son emociones. Donde quiera que vaya, donde esté, lo que haga, lo que diga, va a tener productividad espiritual, vamos a tener potencia espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estará hablando a través suyo y a través mío. Y le digo esto, hermano, porque en el ámbito donde usted trabaja, en el ámbito donde usted estudia, donde usted viva, con quien esté y donde vaya, usted cuando habla, en usted va a expeler la gloria de Dios a causa del carácter de Cristo en usted. La gente no va a creer por lo que usted haga, sino por lo que usted sea. Yo puedo aquí, hermano, danzar mucho y gritar mucho, pero si no reflejo el carácter de Cristo, la gente no va a creer. Son emociones, y es lo que yo estoy denunciando. Basta ya de emociones y de engaños espirituales que en la iglesia se han movido. Haga esto, haga lo otro. No, lo que Dios quiere es que santifiquemos nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, y entendamos que necesitamos un bautismo de fuego. No solamente venir a la iglesia, en mi trabajo, en la casa, donde quiera que yo esté, necesito manifestar el carácter del Cristo ascendido a través del bautismo del Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Mire, hermano, voy a contarlo igual con respeto, voy a decir esto. Me duele a veces que en el caminar uno se da cuenta de las manipulaciones que han habido y los abusos que han habido en la iglesia de Cristo. Y yo no dudo que Dios pueda hacer milagros. Creo en los milagros y en las manifestaciones. Yo creo. Y creo que Dios puede levantar hasta un muerto. Lo creo. Y levantar a un paralítico. Yo creo en la manifestación, el poder del Espíritu Santo. Yo lo creo. Lo que no creo es en la manipulación del hombre. Pero me acuerdo yo que en una ocasión estábamos en X lugar y el líder que estaba enfrente dijo: saquen sus billeteras, Dios va a poner plata. Y mucha gente en fe sacó la billetera. ¿Y qué creen usted que yo hice? No saqué la billetera. ¿Por qué no la saqué? No porque no creía en la manifestación de Dios, sino porque no creía en la manipulación del hombre. Y voy a explicarle. Permítame para tomar agua, porque una vez hice al revés. Tomé agua aquí y hablé aquí.
Y luego me acuerdo yo que me llamaron y hermano, ¿usted por qué no sacó la billetera? Y yo creo que yo no trabajo así, le dije yo. Y en efecto, muchos abrieron su billetera y estaba así como la mía, con papeles. Y la gente cree porque la gente está siendo pastoreada y va a creer. Pero bueno, y esa es una parte. Hubieron otras cosas más que eran manipulaciones. Y me puse a pensar, yo creo en la manifestación de Dios cuando venga acompañada de un carácter íntegro para que Dios lo haga. Porque yo sí creo, porque la Biblia dice que Elías fue sustentado por cuervos. Los cuervos le traían carne. Imaginen los cuervos que son buenos para la carne. Y alimentaba a Dios al profeta. A ver, pongamos ejemplos. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? La harina y el aceite no escaseó. Milagros sobrenaturales. Y sé que Dios lo puede hacer en el siglo XXI, siempre y cuando venga acompañada de un carácter íntegro, como el profeta Elías, que estaba fundamentado en el poder de Dios. Conocía a Dios, hablaba con denuedo y los milagros se manifestaban. Pero hoy en día caemos en emocionalismos que han llevado a la iglesia a un caos espiritual. Yo quiero predicarle a usted y usted que está de manera virtual: para conocer al Espíritu Santo necesitamos meternos en el espíritu de la palabra, para que venga la lluvia que Dios quiere que sea en nosotros y en nuestra familia. No va a venir por una simple invocación, sino por un sometimiento. La bendición de Dios no es el tipo microondas. Señor, oro y en 30 segundos ya quiero la contestación. Así no trabaja Dios. Parece esas sopas instantáneas, ¿verdad? Meten en un minuto ya están las sopas. No, aquí no hay de eso, hermano. Aquí hay constancia, trabajo, perseverancia, sometimiento, morir a la carne. ¿Estamos dispuestos a hacer morir a la carne? ¿Estamos dispuestos? Carne, te sometes en el nombre de Jesús. ¿Está dispuesto conmigo? Gracias, solo aquí escuché. ¿Está dispuesto conmigo a morir a la carne? Gracias, ahora sí, ahora sí. Cuando morimos es cuando realmente comenzamos a vivir la vida en el Espíritu. No se trata de lo que hagamos, sino de lo que seamos. Ponía un ejemplo en la mañana, vamos a ver si me sale. Ay, me apagaron el teclado. No, hombre, me lo apagaron. Ya me lo apagó, Gemel, no importa. Vamos a ver, cuando se encienda, puso un ejemplo en la mañana. Y ya vamos a ir a darle el versículo. De que en el ámbito de la alabanza, mi esposa y yo tenemos tiempo de trabajar en la alabanza para la gloria del Señor. De hecho, mi esposa siempre dice que Dios nos unió por medio de la alabanza. ¿Amén? Algún día les contaremos esa historia. Cuando llegó aquella muchacha a la iglesia, iba a apoyar en el coro. Y yo dije, gloria a Dios, llegó un miembro más. Y yo estaba orando en dos direcciones. No, después les cuento mejor, hermano. Y mire, pero sí, Dios nos unió. Pero con el tiempo hemos ido viendo cosas de que a veces existen en el ámbito de la alabanza, imitaciones. Y la gente cree que por imitar a alguien la unción va a caer. Y la unción no va a caer porque yo cante las canciones de otro hermano. La unción va a caer cuando el vaso esté limpio. ¿Sí? La unción fluye cuando el vaso que está ejecutando el canto esté limpio, esté consagrado. Pero yo era uno de cuando hace tiempo estaba jovencito, de que por pensar que fui a un seminario de alabanza, ya pensaba que sabía todo. Y lo que no sabía es que necesitaba ser formado y conocer verdaderamente al que estaba adorando para fluir en el espíritu de la profecía y no fluir en emociones. ¿Ok? Yo creo que ya está aquí, mire. Yo puse un ejemplo en la mañana y lo voy a poner ahora. Vamos a ver. En aquel tiempo habían muchos ministros como Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, todavía están, pero me refiero yo en sus inicios, los años 87, 88. Y en una ocasión yo estaba en El Salvador y estaba fuera de una iglesia y escuché a alguien cantar. Y quien estaba cantando más o menos hacía esto. Oh, sí, Señor. Oh, te adoramos, Señor.
Y yo decía, esa voz se me parece conocida, decía yo. No puede ser, está Juan Carlos Alvarado ahí. Y entonces empiezo a cantar. Hijo de Dios. Oh, sí, Señor. Oh, dile, mi hermano. Recibe. Oh, recibe, Señor. Y yo me acuerdo que yo pensaba que era Juan Carlos Alvarado. Y cuando entré no era Juan Carlos Alvarado. Era un hermano que estaba imitando a Juan Carlos Alvarado. Entonces cualquiera, toda la gente estaba adorando. Pero este ministro lo que necesitaba entender era, no era fulano ni sutano, era que Cristo empezara a fluir. Era empezar a decir a la gente, amemos la presencia de Dios. Era empezar a decir a la gente, amemos al Espíritu Santo. Oh, levante las manos. Comenzar a provocar la presencia del Señor, no la presencia de ningún hombre. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto era que lo que mucha gente veía en un seminario, quería traerlo a la iglesia y no funcionaba. ¿Sabe por qué? Porque para que la lluvia del cielo venga a una iglesia, necesito la revelación de lo que voy a hacer. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo el pastor también me decía, venga acá, mi hermano. Yo no quiero ver a fulano y a sutano en usted, yo quiero ver a Cristo en usted. Y yo me acuerdo que no me gustaba ese momento, pero yo entendí que necesitaba formación de carácter. Y así le puedo poner muchos ejemplos donde mucha gente trata de imitar lo que otros imitan o trata de hacer lo que otros hacen, y Dios dice, no se trata de hacer, se trata de ser. Quiero que seas el hombre y la mujer enteramente preparado y preparada y consagrada para mis planes y propósitos, porque yo quiero la unción de Cristo en ti, la unción y la talla de Cristo en la iglesia, no de un hombre sino de Cristo. Alguien se está preguntando, ¿cuál es la unción y la talla del Mesías? ¿Saben cuál es? Isaías 11. La unción y la talla del Mesías. Eso es como tarea, si gusta anotarlo, porque dice la manifestación séptuple del Espíritu que fluyó en Cristo. Sabiduría, conocimiento, inteligencia, gloria de Dios. Y es lo que la iglesia necesita hoy en día, la manifestación del Espíritu para que nuestro carácter sea formado. Y cuando fluyamos en las manifestaciones del Espíritu, no estén fundamentadas en la emoción o en lo que otros dicen, sino en lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Lo que el Espíritu diga, eso haremos en este lugar. No haremos lo que dice el hombre, haremos lo que diga el Espíritu Santo. A veces nos volvemos muy místicos, ¿verdad? Diciendo, el Señor me dijo. Ay, hermano, cuando a mí alguien me dice, el Señor me dijo, y no le ha dicho nada, ay. Porque cuando usted diga, el Señor me dice, es porque usted está lleno del Espíritu Santo y del carácter de Cristo. Aquí no se trata, hermano, de cuántos años en el Señor. Aquí se trata de quién es usted y quién soy yo, y si somos conocidos en el cielo y si somos conocidos en el infierno también. Porque el diablo conoce muy bien al que está caliente y al que está frío. Y al que está frío, mire, lo pasa golpeando a cada rato y a cada rato está cayendo. El que está firme, no importa, venga lo que venga, pase lo que pase, me mantengo firme. No me dejo llevar por emociones, no me dejo llevar por lo que otros digan, no ando imitando o copiando lo que otros dicen. Hago y digo lo que el Espíritu Santo me diga. Y quiero que se aprenda esto para que vayamos aquí a la palabra. Para tener lluvia del cielo, necesitamos carácter, integridad y firmeza para fluir en los dones, para fluir en las manifestaciones. Si hay manifestación sin carácter, rápidamente se cae. Pero si hay manifestación con carácter, entonces hay fundamento. ¿Sí me comprende? Hay gente que fluye en las manifestaciones, pero no tiene carácter, entonces con el tiempo se cae. Bueno, vamos a ir metiéndonos en la palabra. Deuteronomio 11, aleluya. Hermano, lo que le acaba de decir lo vamos a resumir en estos versículos. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí se vale adorar al Señor, mi hermano. No se me quede callado, diga amén, aleluya. Y de repente quiere subirse en la silla y decir aleluya, no importa. ¿Por qué se va a avergonzar, hermano? Sí, si de repente digas, yo aleluya, quiero brincar, hágalo. Aquí no hay problema. Aquí no le damos permiso.
Y usted, pastor, ¿por qué me dice eso? Por una razón. Yo veo mucha gente que no le da vergüenza salir en TikTok. ¿Y por qué me da vergüenza a mí? Yo, aleluya. Yo he visto mucha gente que hace en TikTok ahí pasos y no le da vergüenza. A mí tampoco me da vergüenza decir aleluya. Este es mi TikTok espiritual. Antes de ir a ¿sabe por qué le digo esto? Porque a veces veo jóvenes que hacen, hay TikTok cristianos. De hecho, mi hija hace cristianos. Pero veo otros que hacen cristianos, que no son cristianos, perdón. Y no les da vergüenza de hacer hasta payasadas. ¿Y por qué a mí me da vergüenza decir Cristo? ¿Quiere que le diga por qué? Por lo siguiente. He visto un TikTok que andan haciendo como gallina. Y todo el mundo ahí, y el vacilo y no les da pena. Pues a mí no me da pena también decir aleluya, aleluya, gloria a Dios. No hago como gallina, hago como águila. Por eso le digo, si la gente en TikTok anda ahí haciendo, pues a mí no me da pena decir aleluya, voy a danzar para Cristo. ¿Por qué me va a dar pena? A mí no me da pena. Yo quiero gritar mi alabanza porque Él es el objeto, el motivo, la razón principal de mi alabanza. Se llama Jesús, el que me amó incondicionalmente y el que viene por mí. Le estoy esperando y la iglesia lo espera adorándole también. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese fue un comercial para decirle que usted no es gallina, usted es un águila. Pero, ¿águila o qué? Somos águilas, ¿verdad? Volando en Cristo Jesús. Bueno, Deuteronomio 11 al 16, ¿qué dice? La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Presta atención, abra los oídos espirituales. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. ¡Wow! Poderoso. Versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿qué dice el Señor? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: la tierra que les he dado no es una tierra como la de Egipto. Esta tierra fluye leche y miel, fluye leche y miel. Esta tierra es bendecida abundantemente, pero hay que trabajarla. Repito, la tierra fluye leche y miel. La tierra es bendecida, pero ustedes tienen que obedecer cuidadosamente, guardando los mandamientos del Señor, amándole con todo el corazón, con todo el alma, amándole como nunca antes, sometiéndose, sirviendo a Dios. Y me llama la atención, usted lo va a leer en su casa, el capítulo 11 de Deuteronomio le dice: ustedes que vieron las maravillas que hice en Egipto, cuando las plagas, ustedes que vieron el mar rojo abrirse, estas maravillas las nuevas generaciones no las vieron. Si usted lo lee en su casa se va a dar cuenta, dice: las nuevas generaciones no vieron estas maravillas, pero ustedes sí las vieron. Entonces a ustedes les digo: sométanse para que su vida sea fructífera y para que las generaciones puedan absorber lo que ustedes están sembrando hoy. ¿Por qué hablamos de lluvia temprana y tardía? Aquí hablamos literalmente. Vea, ponga atención. La lluvia temprana, estas lluvias, ojo, la lluvia temprana, estas lluvias caían, se dice que en los meses de octubre y noviembre. Su propósito era preparar la tierra para la siembra y dar comienzo al crecimiento de la semilla. La lluvia tardía
Estas lluvias caían en marzo y abril. Su propósito era madurar el fruto para que hubiera una buena y abundante cosecha. Había lluvias esporádicas, chaparrones ocasionales durante los meses de diciembre, enero y febrero, que mantenían la siembra en buen estado de verdor y crecimiento. Pero las estaciones mayores, la temprana y la tardía, eran necesarias para que hubiera buena cosecha. Atención, por favor. Dios le da al pueblo de Israel esta palabra, porque literalmente les estaba dando una tierra. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero les estaba diciendo, esa tierra no es como la de Egipto. Esta tierra es súper bendecida. Y la doy a ustedes, pero tienen que trabajarla y tienen que obedecer para que la lluvia venga del cielo y madure el fruto y ustedes puedan vivir en bendición con sus familias de una tierra bendecida. Pero la advertencia era: cuiden la tierra, trabajen la tierra, y eso implica un sometimiento a Dios para que haya lluvia temprana y tardía. Estas lluvias tienen doble significado. En primer lugar, la Biblia hablaba a los hijos de Israel de la lluvia real que caería sobre sus campos si ellos obedecían los mandatos de Jehová. En segundo lugar, las escrituras hablaban de grandes y copiosas bendiciones espirituales que vendrían sobre ellos y también sobre las futuras generaciones.